Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, tardes, noches. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional, a esta Noche de los Libros a la que el museo se ha sumado un año más en esta edición del 2024. Y hoy tenemos, bueno, pues la suerte de contar con un excelente libro de gran éxito que publica Pepe Pérez Muelas, y nos acompaña también el periodista del País que ha estado dirigiendo la parte cultural y también el suplemento del Viajero. Andrés Fernández Rubio. Y quería dar las gracias también y citar a la editorial Siruela, a Elena Palacios, que nos acompaña también esta tarde. Yo no quiero robar tiempo a la presentación del libro Homo Viator, el viaje de los viajes, intenso, con muchos recorridos y muchos itinerarios en el tiempo y en el espacio. Y bueno, dejo ya a nuestros dos participantes para que ellos pues, nos hablen de esta obra, y del viaje y del pasado. Cuando queráis. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por acogernos, a la editorial Siruela por haber publicado este fascinante y magnífico libro, y a Pepe Pérez Muelas por haberlo escrito. Pepe Pérez Muelas es filólogo, nació en Lorca, Murcia, hace 34 años. Como veis, es un joven viajero. Es profesor de lengua y literatura en un instituto de Sevilla, ciudad en la que vive desde hace 6 años. Y digamos que este libro es como el resumen y el compendio de toda una elaboración progresiva de su condición de profesor y de viajero. ¿Por qué divido entre profesor y viajero? Porque el libro está maravillosamente escrito, tiene un tono literario muy, muy agradable, y ahí se ve la capacidad suya como profesor y profesor de filología en el manejo del lenguaje y en el manejo del tempo literario. Y como viajero, porque es un libro de viajes que claramente cuando lo vamos leyendo nos damos cuenta de que surge de una elaboración muy profunda. Es un libro sobre el viaje, de todos los viajes, desde casi el inicio de la humanidad hasta nuestros días, y entonces pues eso le ha requerido muchas lecturas, le ha requerido una aproximación muy intensa, tanto intelectual como social, digamos, y ese es uno de los grandes logros del libro. A mí me ha sorprendido que, y con esto quiero empezar, Pepe, todo el mundo le llama Pepe, hasta su madre, cuando se enfada con él, no le llama José María, le llama Pepe. Entonces, nada, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por el libro. El libro ya va por la 3ª edición y yo le auguro personalmente unas cuantas más, muchas más, porque realmente es un libro muy, muy interesante. Y quería empezar preguntándote cómo eres tú como viajero. O sea, eres profesor, pero luego me imagino que toda tu vida habrás tenido como esa especie de gusanillo por el viaje, ¿no? Eso que en el Kalevala, que es la saga finlandesa, le llaman fuego interior, fiebre de trashumancia. Entonces, digamos que cómo es el Pepe trashumante y cómo viene todo el proceso para que tengamos aquí este libro con nosotros. Antes de nada quería agradecer a todos vosotros la asistencia, al Museo Arqueológico por haber pensado en mí para estar aquí a la Noche de los Libros de la Comunidad de Madrid. Por supuesto a Siruela por haber apostado hace ya un par de años por este libro, y por supuesto a ti por aceptar la invitación de charlar conmigo. Me preguntas que cómo soy yo de viajero, ¿no?
y para ser fiel a mis raíces y para ser fiel al libro que he escrito, a Homo Viator, debo decir que yo lo primero que hago como viajero es ser lector. Es decir, yo antes de ponerme en el camino, yo antes de situarme en ruta, de tomar un avión, de coger un tren, yo acudo a mi biblioteca, que es la base, creo, de cualquier viaje y que es la esencia que me ha llevado a escribir Homo Viator. Y digo esto porque yo no siempre he tenido a mi disposición los viajes. Uno no siempre tiene a su disposición los viajes. Uno no tiene esa libertad absoluta de poder ir a Roma mañana, de ir a Nueva York pasado mañana, pero sí tiene a su disposición una biblioteca, sí tiene autores, sí tiene testimonios en los que poder refugiarse para poder viajar precisamente sin salir del salón de casa. A mí eso me ha salvado muchísimos momentos de soledad. A mí, yo lo digo sinceramente y no es algo banal. A mí la literatura, a mí la lectura me ha salvado muchas veces y por eso la considero un refugio. Por eso este libro tal vez no habla tanto de viajes, sino como de viajeros y sobre todo habla de libros escritos por viajeros. Es un homenaje, es un libro donde yo también me desnudo, donde yo también hablo de los viajes que he hecho, ¿no? Pero sobre todo también es un homenaje a aquellos viajeros y a aquellas viajeras que me han hecho viajar gracias a sus testimonios. Uh-huh. ¿Viajas solo? Porque me lo acaba de decir, se ha casado muy recientemente y entonces a lo mejor de pronto esto cambia. O sea, ¿viajabas solo y ahora no vas a viajar solo? Lo cierto es que no viajo solo, no me gusta viajar solo. Me gusta viajar siempre acompañado. Este verano voy a hacer un viaje solo por primera vez. Voy a hacer la vía Francigena en bicicleta, que es desde Suiza hasta Roma. Pero yo habitualmente he viajado acompañado y yo soy un gran defensor de los viajes acompañados. Yo necesito, cuando estoy viendo una maravilla, cuando me adentro en el Panteón, cuando estoy viendo el Bósforo en Estambul, cuando estoy viendo el templo de Edfu en Egipto, yo necesito comunicárselo a alguien. Yo tengo la escritura porque me gusta escribir, porque me gusta llevar al papel la memoria de las imágenes que he visto, pero yo también necesito conversar con una persona al lado, con una persona con la que tienes confianza. Yo he viajado mucho con mi mujer, pero antes de conocer a mi mujer he viajado con amigos y ellos han sido sin duda la base de mis viajes, porque yo creo que también el intercambiar experiencias, en comentar los viajes o en hacer el viaje hablado, que esto es muy importante, creo que eso enriquece también tu forma de ver el mundo, porque la visión que tú tienes de un territorio o la forma que tienes de conocer o de perderte por una ciudad es completamente diferente a la que puede tener la persona que está al lado. Al final las ciudades o los territorios son como libros, son como un bosque de símbolos que tú tienes que interpretar y si hay 4 ojos se interpretan mejor que si hay 2. ¿Tomas notas? ¿Y cuándo? Tomo nota. Lo que pasa es que soy una persona muy perezosa a la hora de escribir notas. He intentado en muchos viajes siempre llevarme un cuaderno o ir anotando los pensamientos y al final será por un procedimiento que yo hago. Prefiero no tomar ningún tipo de nota, quedarme con las imágenes. Entonces cuando vuelvo a mi casa, cuando vuelvo a Sevilla, anotar lo que recuerdo de ese viaje. Entonces lo que ha permanecido en mi memoria es lo que pues merece la pena ser salvado. Luego no todo se puede contar, porque no todo lo que permanece en la memoria se puede contar, pero digamos que la primera criba que yo hago en el libro son los recuerdos, es decir, lo que ha merecido la pena salvarse. ¿Cómo llegaste al título del libro, que es un título magnífico, Homo Viator? Pues el título llegó casi de lo primero. Homo Viator es un tópico latino, es el hombre, literalmente es el hombre del camino, ¿no? El hombre de la vía romana. Los latinos la adoptaron y cuando llegó el cristianismo adoptó una reinterpretación cristiana. El Homo Viator era el peregrino, el que iba a Santiago, el que iba a Jerusalén, el que iba a Roma. En mi libro no tiene esa connotación negativa, aunque en el libro se viaja a la Meca, se viaja a la India, se viaja a Santiago de Compostela y también se viaja a Roma, ¿no? Pero creo que define muy bien lo que ha sido el ser humano. O sea, yo estoy plenamente convencido de que el ser humano es lo que es, que el ser humano ha conseguido hacerse dueño de este planeta, a veces para mal, pero dominar el planeta gracias precisamente
iba a decir no tanto a la inteligencia, por supuesto que a la inteligencia, pero esa inteligencia ha venido dada también porque antes ha sido viajero, porque sintió esa necesidad de viajar, sintió la necesidad de ir más allá de lo que le indicaba el horizonte, de cuando subía una montaña y veía un valle, atravesar el valle, de vencer al miedo, porque al final el miedo es ignorancia, y eso lo ha tenido el ser humano en la prehistoria, pero eso también estaba en las 3 carabelas que descubrieron América con Colón, eso estaba en los jesuitas que viajaron a Japón como los primeros europeos, y eso estaba en los primeros hombres que atravesaron el estrecho de Bering y que colonizaron América. Caminantes y marineros, porque tú en el libro haces la división entre lo que era la ruta de la seda y hay una especie como de inciso histórico cuando de pronto se llega a esos mismos territorios por mar, ¿no? Y es como que de pronto la historia cambia de eje, ¿es así? Sí, yo ahí tengo una teoría que puede ser bastante graciosa, pero la historia del mundo se ha sustentado, o por lo menos la visión que tenemos del mundo se ha sustentado gracias a 2 grandes mentirosos, y los 2 son italianos. El primero, esto aquí se puede decir, ¿no? No pasa nada, ¿no? Son fantásticos, los italianos son maravillosos, pero saben vender muy bien sus productos y a veces sus productos son mentiras. El primero es Marco Polo, como muy bien has dicho. Marco Polo nunca estuvo en la corte de Kublai Khan. Yo eso lo digo en el libro y lo defenderé hasta el final de mis días, porque he estudiado la obra, porque la he leído y porque lo primero es que Marco Polo no escribe esa obra, la escribe Rustichello di Pisa, porque son compañeros en una celda de Génova. Génova y Venecia estaban en guerra, Venecia pierde la guerra y entonces a Marco Polo lo encierran en una celda, en una prisión. Y entonces pues Marco Polo, para vencer el insomnio, el aburrimiento, como si fuese Sherezade, la de las 1001 noches, pues va contando las supuestas experiencias que ha tenido a lo largo de sus años viajeros, ¿no? Y entonces Rustichello di Pisa las escucha, cuando sale de la cárcel, después de pasados unos años, las escribe. Entonces Il Milione, que es el libro de las maravillas, pues no lo escribió Marco Polo y ni siquiera está escrito en italiano o en veneciano, está escrito en provencial, que es un dialecto del francés. Y luego cuando uno coge la expedición de Marco Polo, pues Marco Polo dice y jura que ha visto una población con hombres con cabezas de perro. Y yo nunca he visto hombres con cabezas de perro. Y dice que ha visto al Preste Juan, que eso es un reino completamente mitológico y al unicornio, y ficticio, incluso. Y dice que hay unicornios. Entonces, unicornio. Bueno, a mí todos esos datos me hacen ver que a lo mejor Marco Polo se inventó. Que no pasa nada, que es maravilloso. Que lo importante no es que sea verdad o mentira lo que él dice, lo importante es que el relato está ahí, que es literatura. Y que durante muchos siglos los europeos, para conocer Oriente, se han basado en un libro. Y esto no es nada nuevo en la vida, porque durante tanto tiempo el mundo se ha inspirado, se ha basado en la Biblia, en el Corán, para leer sus días, ¿no? Y luego tenemos al otro... Al segundo gran embustero. ¿Que quién puede ser? No lo sé. Italiano y que va hacia el oeste, pues Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un gran mentiroso también. Y tiene justificación. Es decir, Cristóbal Colón... o sea, damos por hecho que era genovés. Sí, vamos a decir que era genovés y no nos vamos a meter en jardines de si era de Cataluña, de Mallorca, de Galicia. Ahora, sí, hay una investigación histórica muy compleja. Cada comunidad autónoma lo reclama. Creo que Murcia no ha reclamado la paternidad de Cristóbal Colón todavía, pero eso es algo para sentirse orgullosos como murcianos. Todavía Cristóbal Colón no creemos que sea murciano, pero todo se andará. Cristóbal Colón tiene una idea que resulta ser a media cierta, y es que se puede llegar a las Indias, se puede llegar a la ruta de las especias viajando hacia el oeste, es decir, en barco, intuyendo ya, por supuesto, que el planeta es esférico. A Cristóbal Colón le subvenciona el viaje Isabel la Católica, un viaje que no es barato. Castilla acababa de conquistar el reino de Granada, había supuesto unas mermas a las arcas del Estado importante, entonces digamos que no era un regalo. Entonces, claro, Isabel la Católica necesitaba unos beneficios. Cristóbal Colón llega a lo que hoy sería Jamaica, Haití, que son islas maravillosas, pero son islas tremendamente pobres en materia, en minerales, en todo tipo de materias primas, son islas muy pobres. Entonces, en las primeras cartas de relación que escribe Cristóbal Colón a Isabel la Católica, que yo las considero la primera muestra
de literatura hispanoamericana y donde ya podemos encontrar perfectamente intuido lo que es el realismo mágico que 5 siglos después vendrá, dice que mete las manos en el río y salen pepitas de oro, y ahí no hay oro. Y dice que hay canela. Claro, la canela era muy importante en aquel tiempo porque la canela servía como para mantener fresco, para conservar la comida. La canela incluso podía ser hasta más cara que el oro. Y entonces dice que eso es el país de la canela y no hay canela en América o hay muy poco. Entonces, ahí tenemos una mentira. ¿Para qué? Pues para que Isabel la Católica le pague el segundo viaje. Y así le pagó 4. Así que... En esta deriva de embustes y de embusteros, realmente en la colonización de América se crea como el embuste supremo que se llama el dorado, ¿no? El dorado, y aquí los españoles curiosamente demuestran no ser originales, pero por lo menos ser algo leídos, porque del dorado ya habla Marco Polo y el dorado lo sitúa en Zipango. Zipango, que es Japón, que por cierto Cristóbal Colón cree que ha llegado a Zipango, porque Cristóbal Colón ha leído también a Marco Polo. Entonces, bueno, Marco Polo habla de unas islas llamadas Zipango, que está todo lleno de oro, todo maravilloso. Ahí el afán geográfico y aventurero se transmuta a este afán lujurioso que muchas veces pesa tanto en la historia americana, porque en la historia americana hubo de todo, hubo pólvora y hubo imprenta, y está bien conocer los dos hechos. Pero llega un momento en que se transmuta ese dorado de Zipango a América. Entonces está siempre en el interior del Amazonas, en la zona de Colombia. Es verdad que por esa zona había mucho oro, había unas tribus, los Muiscas, que tallaban el oro muy bien y que para ellos el oro no tenía ningún valor porque lo tenían a mano, entonces lo intercambiaban con los españoles como si fuese papel, y entonces ya se crea esta leyenda de la ciudad dorada, donde, bueno, pues está Ursúa, López de Aguirre y toda esta gente de mal vivir que pierde la cabeza, que arrasa pueblos y que, sin embargo, y esto es lo paradójico, o lo que yo también he intentado transmitir en el libro, que protagoniza de los viajes más interesantes y emocionantes que hay en la historia universal. Es decir, Ursúa, que era pues, probablemente un completo cretino, un hombre que arrasaba con todo, pues Ursúa hace un viaje maravilloso junto a Inés de Atienza y surca el Amazonas, que lo acababa de descubrir Orellana, por cierto, también investigando dónde podía estar el dorado. Entonces son viajes increíbles que tienen como común denominador la codicia, un poco diferente, por ejemplo, una mirada menos noble a la que podían tener otros aventureros españoles, que también los hubo. Sí, es muy interesante todo el tema del colonialismo. Hay un momento en tu libro en el que cuentas cómo hay dos versiones diferentes de una batalla de Hernán Cortés. Entonces, una de las versiones la cuenta un hombre, un escritor que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. López de Gomara. López de Gomara, donde dice que estaban asediados y en la defensa para librar la batalla a favor de Hernán Cortés llegó el apóstol Santiago. Y entonces este apóstol, que en España se llama Santiago Matamoros, pasa a llamarse Santiago Mataindios. Esto sería un poco como la versión ortodoxa. Y sin embargo, una persona que había estado en esa batalla, que es Bernal Díaz del Castillo, da una versión diferente. Eso es muy importante porque ahí están haciendo la historiografía moderna, tal y como la entendemos hoy en día. La historiografía moderna se basa en lo que ve el ojo y no lo que ve la Biblia. Dejamos de mirar con el ojo teológico y miramos con el ojo científico, basado en la experiencia. Eso que decías de Santiago Mataindio es muy gracioso porque en muchas iglesias de América hay un Santiago Mataindio en el altar mayor a los que le rezan pues indios. Entonces, bueno, el sincretismo llega a unos niveles extremos. López de Gomara nunca estuvo en América y escribe la primera crónica de Indias, que es, y no recuerdo el nombre exactamente, pero es Historia de Nueva España, que es lo que hoy es México. Y bueno, pues el hombre, con su mente, podemos decir todavía medieval, pues dice que los españoles estaban rodeados, estaban a punto de morir todos, y el apóstol Santiago, duda entre si era el apóstol Santiago o San Pedro, estaría de perfil el apóstol y no identificaría bien los rasgos,
y duda, y bueno, al final eso se queda ahí. Claro, muchos años después, cuando Bernat Díaz del Castillo, Bernat Díaz del Castillo es uno de los personajes fascinantes de la historia de España que como buen español no conocemos. Participa en la expedición de Hernán Cortés, es de los primeros españoles en entrar en Tenochtitlán, que tenía que ser una ciudad maravillosa, una Venecia, porque había canales, una Venecia multiplicada por 100, porque era inmensa, que sube al Popocatépetl, que es un volcán a 5.000 metros, y para coger azufre, porque la pólvora se había mojado y había que hacer pólvora. Bueno, es un superviviente en miles de batallas, pero también era un hombre culto, tan culto que escribe una obra que es verdadera historia de la Nueva España, es decir, verdadera porque lo que se ha escrito antes no es verdadero. Y el hombre lo hace cuando vuelve a España, ya ya jubilado de las armas para dedicarse a las letras, y de repente pues lee esta historia y dice, pero bueno, yo estuve allí y esto no ocurrió. Y entonces escribe con muchísima prudencia, con muchísima ironía, dice que bueno, que él no niega que no bajase el apóstol. También duda si era Santiago o San Pedro, pero dice que él juraría que eran sus compañeros que se habían quedado en la retaguardia, que vinieron, es cierto que con caballos, por lo tanto no miente del todo el primer cronista, y que le salvan la vida. Pero yo creo que más que el efecto milagroso fue la pólvora, claro, y la espada. Era curioso porque en aquel momento, probablemente, el indio no sabía, y esto es bastante inocente, no sabía que el hombre y el caballo eran animales diferentes. Entonces, bueno, también durante muchos siglos la humanidad de este lado del Atlántico, en Occidente, creyó que existían los centauros. Bueno, es algo curioso. El libro de Bernal Díaz del Castillo se llama La verdadera historia. Digamos que en todas las crónicas de las Indias tenemos esas voces críticas o que intentan ser objetivas, como Bernal Díaz del Castillo o Fray Bartolomé de las Casas, frente a la visión más ortodoxa y más a favor de los colonizadores que se mantiene hasta hoy. Estamos viendo ahora mismo, hay una película en los cines que también apuesta por esa visión del colonialismo español como si no hubiera sido colonialista. ¿Tú dónde te quedas? Es una pregunta buena. Que nos mojamos, sí, ¿no? Sí, vamos para yo creo que sí. Bueno, yo creo, como he indicado antes, que hubo de todo. Yo no creo en las leyendas rosas, yo no creo que España hiciese un monumento de belleza y de progreso en América, pero tampoco lo que hizo España en América es como pinta la leyenda negra. Yo es un tema que he estudiado mucho y que no me importa expresarlo. Hablabas, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas hace una obra que es muy necesaria, que pone el acento en el maltrato a los indios, pero precisamente como su voluntad era la de alertar del maltrato que estaban recibiendo los indios, exagera mucho las cifras. Es decir, Bartolomé de las Casas es un propagandista también. Es un propagandista y la culpa del éxito que tiene Bartolomé de las Casas en la leyenda negra probablemente no sea suya, sino de que Inglaterra, Francia, Países Bajos, los enemigos de la corona española en el siglo XVI y XVII, lo utilizan como gasolina, ¿no? Para crear estos panfletos muy bien dibujados por Debray. Entonces, creo, y esto se refleja muy bien en el libro, que con todas sus luces y con sus sombras, yo he paseado por Ciudad de México y yo no he visto una Salamanca multiplicada, o yo no he visto algo que se parece a Madrid, o en La Habana yo no he visto Cádiz. Yo lo que he visto es una cultura enorme, una cultura superlativa, en donde se aunan momentos brillantes, momentos tenebrosos, pero yo he visto una cultura que tiene 500 años. Lo que hace España con América es inventarse América. No la descubre, no, la crea América. Lo que había antes de los españoles no era América, era otra cosa. América ya es un concepto nuevo. España lleva el latín y el griego
lleva el catolicismo, lleva la arquitectura, lleva la imprenta, como he dicho antes, lleva la pólvora, lleva epidemias. Pero yo sí he visto una cultura orgullosa y fuerte paseando por Ciudad de México. Yo he ido a Calcuta y yo no he visto eso del Imperio Británico. Yo he visto una ciudad que multiplica su pobreza hasta el extremo de humillar al ser humano durante generaciones. Yo he visto niños muertos en la calle, que para mí la India, y por eso es el primer capítulo, es uno de los mayores impactos que yo he tenido en mi vida. Y yo he visto un país, un continente, que hace 70 años que se fueron los ingleses y donde no ha sucedido absolutamente nada desde aquel día. Entonces, creo que también hay que poner o hay que situar la historia de la conquista americana en el contexto del siglo XVI-XVII, porque hubo otros imperios del siglo XX que cometieron atrocidades mucho mayor, como pueden ser lo que sucedió en África, lo que sucedió en Argelia o en la propia India, y no se pone tanto el foco. Entonces, no sé si he respondido. Sí, está muy bien. Yo creo que ahora mismo, claramente, la revisión del colonialismo es uno de los temas claves de la contemporaneidad y se está haciendo en todas las universidades del mundo, dándole voz muchas veces a las personas que pertenecen a las comunidades llamadas así de colonizados. Estoy pensando en este cineasta de Haití, Raúl Peck, que es autor de una serie que se llama Exterminad a todos los salvajes, que es buenísima y se la recomiendo. También es autor de un documental que se llama I'm Not Your Negro, No Soy Tu Negro, sobre James Baldwin, que digamos que Raúl Peck se pone en el lugar de los colonizados. Entonces, a mí me ha parecido interesante en tu libro, me parecía un reto muy difícil, cómo lograr el tono para tratar estos temas que son cruciales en la contemporaneidad y que al mismo tiempo no olvidáramos que estamos hablando de un libro de viajes, donde estamos hablando de viajeros y donde estamos hablando de esos viajeros que se mueven normalmente por dos razones, o bien por la codicia, que ya hemos tratado el tema, o por la otra razón fundamental, que es la adquisición de sabiduría. Que eso es algo muy importante, que el ejemplo claro sería Alexander von Humboldt, para que nos entendamos. Entonces, quería preguntarte también cómo has lidiado con este tema del colonialismo y luego te pasaré al segundo gran tema de la contemporaneidad, que es el tema de las mujeres y de las mujeres viajeras. Pero primero, contéstame a esto. A mí me gusta pisar charco, o sea que no hay problema. Que cómo he lidiado con... Sí, con el reto que tenías como escritor. Yo no quería hacer un libro inocente. Yo no quería hacer un libro para la galería que hablase de la belleza que hay en los viajes, de lo bonito que hay en los territorios. Yo quería hacer, yo como viajero, y lo que yo he leído de otros viajeros han sido miradas inteligentes. Es decir, el observador, el que viaja, se cuestiona cosas. El que viaja se cuestiona por qué en esta ciudad está todo destruido y en la otra ciudad no. ¿Por qué en esta ciudad las mujeres no pueden entrar a los edificios públicos y en esta sí? Y yo me lo pregunto y yo es algo que he querido plasmar en el libro, porque al final viajar, por supuesto, es conocer, viajar nos hace mejores, como dicen, que yo eso también lo dudo, pero sobre todo viajar nos hace cuestionarnos sobre nosotros mismos, sobre lo que tenemos en nuestra vida, sobre lo afortunados que somos, o desdichados, ¿no? Cada uno su caso. Pero sobre todo, sobre cuestiones morales, sobre esto está bien, esto está mal, esto se puede permitir, esto no. A mí viajar me ha hecho pensar mucho y cambiar en muchas circunstancias la forma de ver el mundo. Hay una frase muy manida que dice que el nacionalismo y el racismo se cura viajando, y yo no puedo estar más en contra de esa frase, porque yo he conocido gente que ha viajado mucho, que ha recorrido el mundo, y a mí su pensamiento me estremecía, me daba miedo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Respecto a las mujeres, me interesa que a lo largo del libro aparecen viajeras por todas partes, y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque el tema del viaje siempre, como en tantos sectores, ha estado masculinizado absolutamente, y parece que los aventureros siempre han sido del género masculino. Y de pronto pues aparece la primera mujer que entró en Lhasa. ¿Cómo se llama? Sabía que me lo iba a preguntar. Es que teníamos un truco que era... un truco que le decía, voy a hacer como que no me acuerdo del nombre y así tú me lo dices.
Y de pronto a lo mejor ni te acuerdas tú. Era parisina, cantante de ópera. Y centenaria, o sea, murió centenaria. Sí. Entonces, esto decías tú de que el viaje ayuda. Pero tú tampoco te acuerdas, ¿no? Pero lo tengo apuntado. Ah, vale, porque es que a ver si voy a ser el único que no se acuerda del nombre. Porque es un... Es que era difícil. David Lean. Efectivamente, muchísimas gracias. Gracias. Pues esta viajera maravillosa, en un momento determinado, dijo, el viaje va a ser la razón de mi vida, y se fue a Oriente. Y no volvió hasta 14 años después. Y en todo ese periplo, pues entró en Lhasa, como tú cuentas en el libro, y yo añado este pequeño detalle de lo vigorizante que puede llegar a ser el viaje, que murió pasados los 100 años, ¿no? Además, Lhasa, que es la capital del Tíbet, era un estado prácticamente feudal. Estamos hablando en una Europa de entreguerras, esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, que ningún europeo se había acercado por allí. Pues imaginemos si es una mujer, el impacto que podían sentir. Tuvo que ser un viaje excepcional que yo he seguido muy de cerca y le dedico un epígrafe porque me parece algo completamente extraordinario, ¿no? Aparte de la dureza física del viaje, que Lhasa es una ciudad que está pues, a más de 3.000 metros de altura, con las cimas del Himalaya rodeando, es decir, que tenía que ser de una exigencia física y mental muy grande. Hay otro momento de mujeres que me gusta y se refiere al Mont Blanc. ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Lo puedes contar? Sí, claro, en el Mont Blanc y de hecho yo tengo un capítulo dedicado al Himalaya, ¿no? a las alturas y lo inicio hablando de dos mujeres que una, son las cosas curiosas, una era pastora, era franco-suiza y era pastora y ella le gustaba escalar las montañas y subió al Mont Blanc, pero no por deporte o por recreo, sino porque muchas veces las cabras se perdían y para ir a recogerlas tenías que ir allí. Pasados los años, a una aristócrata francesa que por deporte, por hobby, pues decide hacer lo mismo y ella se vanagloriaba de que era la primera mujer que había subido al Mont Blanc, cuando en realidad, pues... Y cuando estaba dando la conferencia... aparece entre el público ahí la pobre mujer cabrera y dice, no, es que yo también lo he subido. Pero bueno, al final quedaron bien, pero sobre todo este hecho manifiesta cómo en un mundo de hombres, como pasa también con Egeria, como pasa con Inés Suárez en Chile, como Bert en Japón, en un mundo de hombres hay estos destellos de valentía, de genialidad y las mujeres también conseguían abrirse paso a pesar de todas las dificultades. Yo he intentado hablar de mujeres en el libro, aun siendo en algunas ocasiones difícil. Y os pongo un ejemplo. En el capítulo de viajeros en la antigua Grecia, pues había muy pocas mujeres que no solamente que podían viajar, sino que escribiesen, que testimoniasen ese viaje. Entonces, muchas veces no he podido acudir a ejemplos. Entonces, las mujeres que están citadas en el libro lo están por merecimiento propio, porque yo, en fin, no soy tampoco muy amigo de las cotas y de las listas. Entonces, por eso el caso de Egeria me parece superlativo. Cuando me preguntan, ¿uno de tus viajeros favoritos? Siempre digo Egeria, porque me parece fabuloso. Sí, Egeria, para quien no conozca esta viajera, es una viajera de la España medieval, ¿verdad? Es del siglo IV. Del siglo IV, bueno, efectivamente, alto medieval. Es decir, es de una viajera del mundo romano, que es monja, y que en el siglo IV decide dejar las tapias de su convento, de la Galaecia, entre León y Galicia, y decide marcharse andando a Jerusalén para hacer la ruta Tierra Santa. Y bueno, pues lo hace andando en un mundo de hombres, en un mundo hostil de por sí, porque los caminos en aquella época estaban transitados por bandidos, pero encima siendo mujer es mucho más peligroso, ¿no? ese itinerario. Y en ese viaje sufre una gran decepción, ¿te acuerdas? Que ella sufre una gran decepción. En ese viaje, sí, cuando llega ya... Al desierto, pues sufre varias, porque ¿cuál dice? ¿La del desierto del Lot? La de la estatua de sal. La de la estatua de sal, la del desierto de Lot. Ella va allí leyendo la Biblia, leyendo la Sagrada Escritura, pero no con una lectura superficial,
sino buscando la verdad del texto. Y eso ya en el siglo IV es algo tremendamente inteligente. Y está buscando, un poco en la cercanía del río Jordán, está buscando dónde está la estatua de sal de la mujer de Lot. La mujer de Lot vuelve la cabeza atrás cuando Sodoma y Gomorra, y Dios la convierte, Yahvé la convierte en una estatua de sal. Y bueno, pues la pobre Geria se siente un poco decepcionada porque no encuentra la estatua de sal. Pero ahí va su inteligencia, y su inteligencia es que ella presume, creo que con un poco de razón, que estos son historias contadas para gente que no sabe leer y que no sabe escribir, y que la Biblia también juega con ese lenguaje infantil de la fábula. O sea, no se conforma diciendo, bueno, pues es que no la he encontrado, no, busca la inteligencia del texto. Y esto es algo extraordinario. En el libro estamos hablando de viajeros, de aventureros, de exploradores, de científicos que van a adquirir conocimiento, pero muchas veces arriesgando la vida y muchas veces perdiéndola. Y hay un momento en el que un hombre sale a orinar y arriesga su vida. ¿Nos lo puedes contar? Pero es que ese hombre merecía que le hiciesen lo que querían hacerle. Estamos hablando de Barton, ¿no? De Barton. Bueno, Barton era un hombre sensacional. Un inglés, y como todos los ingleses, por lo menos de aquella época, con un toque de heroísmo, de picardía y de algo que no voy a decir. Entonces este hombre es el viajero por antonomasia. Este hombre ha estado en la India, ha estado en Pakistán. Su vida no cabe en un libro. En la zona de Pakistán le mandan a hacer no sé quién le manda eso, pero le mandan a hacer un libro, un estudio sobre los prostíbulos que había en la región de Rajasthan, que eso, en fin, para el siglo XIX me parece algo un poco extraño. Luego, también era un hombre muy culto, en Damasco, traduce al inglés las 1001 noches y hace una traducción muy buena, una traducción muy loable, que se sigue utilizando hoy en día, y es uno de los pocos europeos que entra a la Meca. Lo que pasa es que como su vida está llena de engaños, pues no sabemos si es verdad o mentira, pero él dice que se viste de genízaro del Imperio Otomano para entrar en la Meca. Y cuando está en el desierto, podemos imaginarnos el desierto, el frío, la hoguera, los árabes ahí hablando, contándose un poco cuentos para distraer el sueño, pues entonces siente la llamada de la naturaleza y el hombre pues en una parte orina. Y claro, orina como los europeos, de pie. Y entonces los árabes no orinan así. Esto yo me enteré con Richard Barton. Y orinan agachados. Entonces ahí lo ve un genízaro, entonces descubre que es europeo y entonces intenta asesinarlo, y Robert Barton tiene que asesinar antes a este genízaro y ya consigue entrar en la Meca. Pero bueno, va usted a saber si eso es verdad o mentira, pero volvemos a lo mismo. La historia es maravillosa. Este Barton te fascina, sale en diferentes momentos del libro. Y hay un momento que a mí me ha llamado mucho la atención de él, que es cuando él dice que Stanley Estamos en África, ¿no? Ya nos metemos en África, que es una parte muy interesante del libro. Dice que Stanley es para decir lo absolutamente criminal que es, dice que mataba a personas de raza negra como si fueran monos. Sí. Es así, ¿no? Decoraba el jardín de su casa en el Congo. Lo decoraba con cabezas. Stanley. Sí, con cabezas de sirvientes negros que tenía allí. Es un hombre que por una parte se ha hecho famoso por el famoso encuentro con Livingstone, ¿no? Pero que luego se ha descubierto en toda esta revisión de la historia del colonialismo. En el caso del colonialismo belga, verdaderamente aterrador, se ha descubierto que Stanley era una especie de ser sin escrúpulo ninguno y un criminal, ¿no? Stanley es el capitán Kurtz del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, que es un libro al que yo acudo también para hablar de las atrocidades que hicieron los colonialismos europeos en África. Y un ejemplo claro de que los viajeros no son buenas personas, o no tienen por qué ser buenas personas, y no tienen por qué mover sus viajes la sed de conocimiento. Stanley fue un gran viajero y fue una de las personas más abominables que han pisado la tierra. Recorre el río Congo. Claro, estamos hablando ya de finales del siglo XIX. Ya había fotografía. O sea, que es ayer. Y Europa es exactamente lo que hacía, ¿no? Y
Y yo tuve aquí una duda de si incluir estas historias en el libro, hablando del centro de África. Y al final me decidí por escribirlas porque desgraciadamente la historia de África también ha sido contada así, ha sido descubierta con esta visión europea a través de la brutalidad, a través del salvajismo, de reducir a la especie humana a lo animalesco. Sí, hasta épocas muy recientes. Acordémonos sí, en épocas muy recientes. Es decir, del Imperio Británico en Kenia con los Maui, entonces, los Mau Mau. Pero no hay leyenda negra de Inglaterra. Se está revisando. Ahora mismo ya está empezando a haber tardando en revisarla. estudios muy potentes donde se está un poco desvelando que esa especie de afán civilizatorio que ha sido siempre la gran excusa del Imperio Británico escondía verdaderas atrocidades. Pues esto, hablamos de Kenia, hablamos de Palestina, que era una especie también de laboratorio de torturas, hablamos de la India. Entonces yo creo que esto, digamos que los historiadores, las historiadoras, las minorías, que muchas veces eran los que estaban sujetos a esta especie de criminalidad aparentemente civilizatoria, yo creo que son la gente que desde el mundo de la cultura, del arte, de la historia, se están encargando de poner las cosas en su sitio. Pero yo estoy de acuerdo que hay grandes avances en eso, pero tenemos muchas películas, muchos testimonios del salvajismo de los españoles en América. No sé cuántas películas habrán hecho del Dorado, de Lope de Aguirre, La cólera de Dios. Y cuando tienen una ocasión brillante para hacer una excelente película como es Apocalipsis Now, en África, se lo llevan a Vietnam. No lo hacen en África. Y cuando Steven Spielberg, que es un director que a mí me encanta, quiere hacer una película sobre la esclavitud en América, pues en vez de llevársela a la esclavitud de Norteamérica, se la lleva y sale esa famosa escena de la reina Isabel II de España en la cama gritando como son míos los esclavos, cuando en fin... Creo que es bastante anacrónico esa escena, ¿no? Entonces, claro que son necesarios estos testimonios. Hay un libro de Julián Casanova que se llama Un siglo ignómito, historia de la violencia del siglo XX, que tiene un pensamiento que yo he intentado también expresar en el libro, y es lo que hicieron los europeos con la Segunda Guerra Mundial, ese nivel de barbarie. Muchas veces nos llevamos la mano a la cabeza y decimos, ¿cómo es posible que esto sucediese en Europa? Bueno, los europeos estaban haciéndolo ya en el siglo XIX en África. Lo único que hicieron fue llevárselo a Polonia, a Francia, a Ucrania, pero eran prácticas habituales. En cualquier caso, sí que parece pertinente decir que los historiadores se tienen que concentrar en profundidad en todo esto, ¿no? O sea, y en el caso del Imperio Español hay una dicotomía muy clara. De pronto está, pues, por ejemplo, Octavio Paz escribiendo este libro, que es una obra maestra, llamado Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, donde explica esos 300 años del virreinato, esa especie de inmutabilidad en el tiempo. Es un libro maravilloso. Y al mismo tiempo todo lo que queda por decir de ese lado oscuro que todavía está por investigar. O sea, por ejemplo, no era solo los indios, eran los indios que se supone que estaban integrados, pero luego había la esclavitud, que era un apartado que en la historiografía española está cada vez más investigada, pero todavía le queda mucho. ¿Tú qué opinas? Yo estoy completamente de acuerdo que se tiene que investigar, y yo en el libro, por ejemplo, no eludo ningún tema. Por supuesto que hubo de todo. Esto es volver al tema de antes, pero para conectarlo con el libro, esta historia que cuento es curiosa. Es el viaje de Balmis y Zendal. Estamos en principios del siglo XIX. A España le quedaba un telediario de imperio. En 1810 empiezan la independencia. Y a Carlos IV, que la historia lo trata como un rey bastante descafeinado, mediocre, mejor que su hijo, pero mucho peor que su padre, que Carlos III, a Carlos IV se le muere una hija de viruela. Entonces eso marca el reinado de Carlos IV, y Carlos IV decide financiar una expedición científica, que es la de Balmis y Zendal, para vacunar
a todos los niños de América para intentar erradicar la viruela que mataba a tantos millones de personas en el mundo. Entonces Balmis, que era doctor, Zendal, que era la enfermera de La Coruña que llevaba a los niños que le habían inoculado la enfermedad para conservar la vacuna dentro de su cuerpo, pues se dedican a hacer un viaje asombroso por toda América, por cordilleras, por desiertos, para ir hasta la última población de este imperio moribundo, que le quedaban muy poco, le quedaban meses, para intentar salvar la vida de todos el mayor número posible de niños. Incluso van en barco hasta Filipinas, que era ya el extrarradio del imperio, y como funciona la fórmula, van a China, incluso para en Santa Elena, Balmis, que Zendal se queda en México, pero Balmis sigue. Y yo en el libro digo una cosa, creo que es una forma extraordinaria la que tuvo España de perder su lugar en la historia, queriendo salvar la vida de millones de niños. No en Sevilla, no en Madrid, no en Barcelona, en Lima, en Santiago, en Buenos Aires, en Monterrey, en todas estas ciudades. Yo creo que eso también se tiene que poner en valor. Eso sucede en 1810, cuando Balmis vuelve a España ya no había imperio español, quitando por supuesto Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y otros estados europeos, vecinos nuestros, a finales del siglo XX todavía no habían cerrado ese pasado colonial de brutalidad. No sé si te he respondido. Sí, yo creo que sí. Poco sí, ¿no? Bueno, son las 7:20 ya, y para que el acto no se alargue mucho, sí que me gustaría dedicar como unos 10 o 15 minutos a que el público intervenga. Luego, cuando termine el acto, ustedes, si han traído el libro, pueden hacer que Pepe se lo firme, pero antes damos el turno de palabra a usted. Andrés, muchas gracias. Ha sido... Hola, gracias. Hola. Quería saber qué opináis de cómo se está produciendo hoy los viajes, de esa manera compulsiva, de hacinamiento, de saturar todos los espacios públicos de las ciudades, y ¿a dónde nos va a llevar esto? Pues una de los efectos contrarios que tiene la democratización de los viajes, de que viajar a Roma cueste 100 euros, el avión, de que exista todas estas plataformas de encontrar pisos vacacionales, pues el reverso es que se están masificando los lugares, y eso es nefasto para el viajero, pero es que es la muerte de las ciudades. Ciudades como Toledo, ciudades como Sevilla, de donde yo vengo, Roma, por supuesto, se han convertido en parques temáticos, han perdido su identidad. Cuando uno camina por el centro de Sevilla y camina por el centro de Roma, se encuentra los mismos restaurantes, las mismas marcas comerciales, las mismas colas, la misma banalidad del selfie, de gente que no mira el monumento, sino es a través de su pantalla, esa necesidad incesante de contarle a todo el mundo que yo he estado aquí, de subir cuanto antes la historia a Instagram. Pues sí, eso es Pero eso no es solamente la muerte del viaje, como yo lo entiendo, como intento reflejarlo en el libro. Creo que es la muerte de la cultura occidental. Y yo sé que esto suena muy, muy fuerte, pero es que Europa se ha convertido en un parque temático para estadounidenses, para orientales, para australianos. Somos un parque temático. Y no somos un parque temático porque ellos lo quieran, sino porque es que nosotros mismos se lo ofrecemos. Porque los centros de las ciudades se están vaciando para construir pisos vacacionales, para construir hoteles, para construir restaurantes que si vas a tomarte una cerveza te dicen lo siento, pero es servicio de comidas. Entonces, pues mal, seguiremos viajando, aunque cada día sea más difícil encontrar esa soledad necesaria y esa pausa que todos anhelamos en las ciudades, pero pinta mal, no sé tú lo que... Sí, había una campaña publicitaria en Holanda que decía, ve a Ámsterdam, no #Ámsterdam. Y es un poco como un llamamiento a la realidad. Y bueno, y ojalá a través de la cultura y de libros como el de Pepe, pues ese llamamiento a la realidad se produzca. No sé, yo intento ser optimista porque, por otro lado, qué maravilla que tanta gente pueda viajar, que tanta gente pueda abrir la mirada, ¿no?, al conocimiento del mundo, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí. Gracias. No quería polemizar, pero es un comentario al hilo de esto, porque es una reflexión que yo he hecho muchas veces de cómo está esto de lleno, pero luego a lo mejor la he hecho intentando entrar en el Machu Picchu rodeada de miles de personas que, igual que yo, querían entrar en el Machu Picchu. Entonces, me pregunto dónde está la línea entre el viajero que viaja por unos motivos y el que otro. Yo siempre es una cosa que me pregunto siempre, no sé si me parece un poco incluso elitista también, de quién puedo, quién no. También es una actitud muy diferente, ¿no? Pero bueno, no sé si os planteáis también esto, que todo el mundo, que nosotros formamos parte de ese montón de gente que quería los mismos sitios siempre, porque unos sí y otros no. Está claro que todo el que viaja es parte del problema, por supuesto. Es decir, estamos fomentando esas maneras. Yo escribo artículos de viajes para el periódico y yo soy consciente que esos artículos de viajes hacen que la gente o le entren ganas de viajar. La cuestión tiene una problemática, creo que muchísimo más profunda, ¿no? Y es, no es tanto la masificación, sino ese tipo de masificación. Cuando yo entro en un museo, cuando vamos al Museo del Louvre, no vemos a gente que le interese la cultura o el arte. Por supuesto que la hay. Pero yo me encuentro grupos de 50 personas que están mirando el móvil, pero no buscando información sobre la Mona Lisa, ojalá, sino que están esperando hacer la foto, pero ni siquiera para que salgan ellos, hacer la foto de que, mira, yo he estado aquí. Y yo no sé si cuando se sale del museo esa gente ha retenido muy bien lo que ha visto, o ha entendido lo que ha visto, o ha hecho el esfuerzo de entender lo que ha visto, o si le interesa. Claro, mi crítica de esta masificación no viene tanto de que la gente vaya a ver las cosas, que por supuesto que tiene el mismo derecho que cualquiera, sino de que se banalizan los espacios. Se banalizan los espacios públicos, se banaliza el arte, se banaliza la cultura. La cultura ya se convierte en algo de masas, en algo que es humo, en algo que apenas pasa por nuestra cabeza, que apenas retiene nuestra memoria, porque lo importante no es qué es lo que he visto, sino lo he visto. Yo hago siempre esta reflexión y me da mucha tristeza cuando entro en el Panteón, que es el lugar más increíble en el que yo he estado y al que siempre quiero volver, y la gente, en lugar de estar mirando hacia arriba para ver la cúpula, está mirando para abajo en sus móviles. Y esa gente, pues sinceramente, me entristece tener que haber hecho 1 hora y media de cola. Sí, es un tema muy complicado, la verdad. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, Pepe. Yo te quería preguntar, de tus viajes, ya sean físicos o a través de la literatura, ¿qué ciudad te ha sorprendido más, de la que tú esperabas poco, y te ha llevado una mayor sorpresa? El Colegio Mayor Cardenal Cisneros. Compañero del Colegio Mayor. Que me ha llevado una mayor sorpresa. No es una pregunta tan fácil porque cuando viajo, más o menos puedo intuir si me puede gustar o no. Sería más fácil decir qué ciudad te ha decepcionado, pero no te voy a cambiar la pregunta. Mira, Berlín, yo la visité y tenía cierto miedo. Tenía cierto miedo de encontrar una ciudad un poco en transición, donde ha sucedido mucha parte de la historia dolorosa, pero que apenas ha quedado nada por las diferentes destrucciones. Y sin embargo, en Berlín vi latiendo todas las heridas que ha tenido Europa, pero de una forma honrosa, con mucho orgullo, de heridas superadas, de heridas cicatrizadas. A mí Berlín me marcó mucho. Otra ciudad que yo me la podía esperar maravillosa, pero no tanto, es Ciudad de México. Para México DF es Madrid, es Buenos Aires, es París, es todo junto. Y aparte, como es una ciudad tan monstruosamente grande, tienes todas esas ciudades dentro, pero además con un aire muy tropical, de banianos en las aceras. Entonces yo diría esas dos. Y luego podría decir que Estambul, creo que no hay, por lo que yo lo he visitado, por lo que yo he conocido de Estambul, creo que no hay ningún rincón de Estambul que sea capaz de decepcionarme. Incluso a pesar del turismo y a pesar de que
Santa Sofía ahora sea una mezquita, en un museo, a pesar de todo eso, que eso también es otro tema bueno de conversación. Creo que podría decir esas tres. Es un tema bueno porque ahí hago un inciso. Hay un momento del libro que a mí me gusta muchísimo, que es cuando Pepe, digamos que a través de un detalle cuenta muchas cosas, ¿no? Y es cuando Oriana Fallaci, la gran periodista italiana, va a entrevistar a Khomeini y en un momento determinado están rodeados de mucha gente y tal, y ella hace la pregunta del millón. Dice, ¿cómo se nada con chador? Y no sé, me pareció que el que hayas incluido ese Sí. detalle dice mucho de la calidad de tu libro y de la capacidad de penetración que tienes a la hora de narrar, digamos. O sea, cuando estoy hablando del mundo árabe no voy a ser tan hipócrita de comentar solamente las maravillas que tiene la Meca o de lo indescifrable que es el desierto arábico. Hay una realidad palpitante y es que el mundo árabe está vedado para la mitad de la población. Entonces, no podemos exigir recuperar el nombre y los testimonios de las viajeras a la vez que ocultamos voluntariamente en la actualidad a que viajeras de este siglo visiten los lugares. Y no tan lejos, no tenemos que irnos a Arabia para que esto suceda, ¿eh? Entonces, yo lo quería transmitir a través de Oriana Fallaci, que me parece un personaje mayúsculo del siglo XX, una persona muy valiente e inteligente, y que me gusta recurrir a esa fotografía donde ella está incluso con el shadot caído, escribiendo con una grabadora, y Khomeini ahí con esa pinta de Sean Connery enfadado que tenía ahí como parando la entrevista. Me parece muy valiente. Y hablando ya que son los años 70, 80, es decir, no es... ¿Alguna pregunta más? Hola, en la historia los mapas han influenciado, digamos, bastantes viajes, los mapas de Al-Idrisi a todos los normandos, Humboldt al libertador Simón Bolívar. No sé si tú tienes algún mapa que te guíe o te inspire y quieras seguirlo en tus viajes de ahora en adelante. Sí, y precisamente recurro a las fuentes clásicas. Este mapa de esta portada tan maravillosa, yo siempre digo, y puede ser que me repita, pero si el libro no funciona como lectura, es un excelente objeto decorativo, porque es precioso. Es esto de encima de la estantería, queda muy bien junto a las fotos de comunión. Aquí tenemos un mapa de Urbano Monti. Urbano Monti es un arcano de la geografía, es un geógrafo milanés del siglo XVI que hace esta maravilla que se llama Trattato Universale en el año 1573, y es un atlas, es un mapamundi de todo el mundo. De todo el mundo conocido hasta la época y el no conocido, porque incluso él se atreve a pintar la Antártida, que le llama Terra Australis Incógnitas, es decir, la tierra desconocida del sur, y lo hace con una mirada muy científica, sobre todo cuando describe Europa, las costas africanas, América, y con una visión también mitológica de los lugares que no conoce tanto, como es Oriente, como es el interior de Asia, el interior de África, donde coloca espíritus y también unicornios. Y yo me he inspirado mucho en este mapa y sobre todo en Urbano Monti, porque Urbano Monti no salió nunca de Milán. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo este hombre hace este atlas mayúsculo para la historia de la ciencia sin salir de Milán? Pues de una forma muy parecida a la que yo he escrito el libro, y es leyendo en las bibliotecas de Milán, recurriendo a las fuentes clásicas, a Ptolomeo, a Estrabón, a Hesíodo, Heródoto quería decir, recurriendo a la cosmogonía cristiana, también encerrada en las bibliotecas, y sobre todo hablando con la gente. Estamos en una ciudad, me gusta decir esta palabra, una ciudad efervescente, donde estaba lleno de soldados españoles, soldados que habían estado en América, soldados que habían estado en Flandes, de jesuitas que habían estado en Japón, en la India, en China, en Sumatra, de exploradores que habían ido a África. Entonces Urbano Monti se sienta con ellos,
no a tomarse un café, porque el café todavía no estaba en Europa, pero se sienta con ellos, los escucha, les pregunta, toma notas y cuando llega a su biblioteca, pues hace el mapamundi. Por eso de este libro yo hablo de mis viajes, pero también hablo de los viajes que han hecho otros y esos han sido mis pies y mis ojos en los territorios que yo no he podido estar. Muy bien. Tenemos 2 minutos o 3 más para la última pregunta. Allí. Hola, Pepe. Te quería hacer una pregunta. Yo tuve la suerte de leer el libro y me llamó un poco la atención cuando escribes cómo llegan los restos del apóstol Santiago, si llegaron, a Galicia, y pones un poco en duda cuando se describe cómo era el barco, la barca en la que llegó. Me parece que no tenía timón, no tenía remos. ¿Cómo crees que ocurrieron los hechos realmente? O, si no ocurrieron como tal, ¿por qué la historia pone en el mapa Santiago? Yo soy muy de letras, como sabes. No sé mucho de navegación, pero la barca era de piedra y sin timón. Entonces, me puedo imaginar que desde Cesarea Marítima, que era la ciudad desde la que salió, o desde la Palestina romana, hasta las costas, creo que era un poco difícil. La historia de Santiago Apóstol es mitología, y como mitología que es, pues hay que leerla, hay que estudiarla, hay que sentirla, que para eso está el Camino de Santiago, pero que tampoco hay que tomársela muy en serio. Es decir, lo importante del Camino de Santiago, al igual que los restos de San Pedro en el Vaticano, no es si realmente están los huesos ahí o no, no es ni siquiera si existió este Santiago o no. Lo importante es la fuerza espiritual que ha generado, que durante 1000 años eso ha seguido, los bosques gallegos han seguido recibiendo a peregrinos incluso que no es necesario creer en Dios para hacer ese camino de fe. Entonces, los hechos ocurrieron de la siguiente manera, de forma muy sencilla. Según los testimonios, una vez que muere Jesús, Santiago marcha a la península, llega a la zona de Galicia, se pone a predicar junto a otros discípulos suyos y a la altura de César Augusta, es decir, de Zaragoza, pues se le aparece la Virgen. ¿Dónde dirían ustedes que se le aparece la Virgen? Pues encima de un pilar. Pues ya está, pues la Virgen del Pilar. Ya tenemos a los dos patrones. Vuelve a la Palestina romana y le cortan la cabeza. Entonces, ahí es cuando sus discípulos roban el cadáver, lo meten en esta barca de piedra y sin timón y sin nada llega hasta las costas gallegas otra vez y ahí es donde entierran. En Mujía hay un... A mí me resulta más impresionante el final del Camino de Santiago en Mujía que en Finisterre. Hay una pequeña ermita donde rompen las olas y hay una piedra que tiene forma de barca. Y es preciosa, donde los peregrinos se sientan allí a esperar la puesta de sol. Y entonces, bueno, a mí me gusta durante un instante, después de haber recorrido tantos kilómetros, de haber sufrido tanto, de haber estado tanto tiempo en soledad, que es difícil estar en soledad, me gusta imaginarme por unos segundos que esa barca realmente sí recorrió todo el Mediterráneo, que hizo todo ese camino de fe, todo ese camino cultural. Por eso yo creo que el Camino de Santiago es el mejor viaje que podemos hacer. Muy bien. Pues nada, permítanme que le haga la última pregunta. ¿Dónde te vas de vacaciones? ¿Más charcos? No. ¿Dónde ¿no? te vas de vacaciones? Pues solo o acompañado. Dinos. Esto sí, para mí, estar en Madrid este fin de semana, para mí son vacaciones también, ¿eh? Así que voy a hacer la vía Francígena. Ah, es verdad. Sí, pero mi mujer, que es verdad, sí, lo has dicho antes. Da menos pedaladas que yo en la bicicleta, me espera en Roma con los brazos abiertos y yo creo que vamos a hacer un viaje por Venecia, que creo que en verano apenas hay turismo. Ni mosquitos. Esto no hay... Para no fomentar la masificación. Y vamos también a las Dolomitas. Queremos ver toda esa zona. Muy bien. Pues nada, esto entronca, perdona, es que si no lo digo reviento. Yo tengo una formación muy clásica. Yo soy un enamorado de Grecia y de Roma. Y yo tengo un problema.
todos los veranos, que yo creo que es un problema que tendremos varios. Y es que siempre pretendemos ir de viaje a Indonesia, a Tailandia, a todas estas playas maravillosas, a recorrer la selva. Y cuando se va acercando la fecha, pues uno empieza a ver fotos de la Toscana, de Florencia, a pesar de haber ido 15 veces, de Atenas, de un templo griego desperdigado. En las fotos siempre están solos los templos esos. Y entonces, pues este será otro año más al que renunciamos a ir al sudeste asiático para ver otra ciudad que ya hemos visto 20 veces. Pero es que nunca uno puede dejar de amar lo clásico. Spoiler, el libro acaba en Roma. Y en un cementerio. Y en un cementerio. Y un cementerio en el que hay enterrados muchos viajeros. Y ¿no? en una cita amorosa. Efectivamente. Que acabó mal, claro, porque en un cementerio no se puede quedar con nadie. Muy bien, pues con esto terminamos. Yo les invito a que compren el libro, a que lo lean y a que lo disfruten. Y si alguien, como he dicho antes, quiere que se lo firme, pues aquí está Pepe ahora para firmárselo. Muchísimas gracias. Gracias.